Centroamérica fue alguna vez el sueño de una sola patria, un territorio unido con un mismo idioma, una misma historia reciente de independencia y un puñado de hombres decididos a defender este ideal hasta las últimas consecuencias. Entre todos ellos, uno brilló con fuerza y cayó con violencia: Francisco Morazán. Este no es solo un relato de un político o de un general, es la historia de un hombre que vivió y murió por una idea que hoy pareciera utópica: la unión de Centroamérica. Un hombre que fue presidente, comandante, enemigo de las élites y mártir de su causa, amado por unos, odiado por otros y olvidado por muchos. ¿Quién fue realmente Francisco Morazán? ¿Un visionario adelantado a su tiempo o un caudillo incapaz de adaptarse al juego del poder? Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, en el entonces Reino de Guatemala, bajo dominio español. Su familia era de origen criollo y pertenecía a una clase media acomodada. Su padre, Eusebio Morazán, era un comerciante respetado y su madre, Guadalupe Quesada Borjas, provenía de una familia con conexiones influyentes. Aunque no tuvo acceso a una educación formal de alto nivel en sus primeros años, Morazán fue un autodidacta decidido. Aprendió francés, latín y filosofía por cuenta propia y se interesó profundamente por las ideas ilustradas que comenzaban a sacudir el mundo occidental: libertad, república y separación de poderes. Estas ideas serían el núcleo de su pensamiento político. Las luchas por parte de la independencia de España agitaban los cimientos de la sociedad colonial y en ese contexto el joven Morazán comenzó a forjarse una identidad. No era solo un lector apasionado, sino también un hombre práctico, atento a los problemas concretos de su tierra: el abuso de poder, la desigualdad y la falta de instituciones. Fue durante este periodo que se acercó a la vida pública, primero como escribiente del gobierno local y luego como testigo del caos que siguió a la independencia. Las guerras civiles entre liberales y conservadores marcaron su entorno desde temprano y plantaron la semilla de lo que sería su causa: una Centroamérica republicana, unida y libre del dominio clerical y del poder oligárquico. La entrada de Francisco Morazán en la política activa ocurrió en una época de profunda crisis para Centroamérica. Tras declarar la independencia de España en 1821, la región pasó por un periodo de inestabilidad. En 1823 se formó la República Federal de Centroamérica, un ambicioso proyecto que unía las provincias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica bajo una sola federación. Morazán al inicio no ocupaba cargos de alto rango, pero ya comenzaba a destacar por su inteligencia, carácter firme y su capacidad para liderar. Su primer gran paso político lo dio en 1827, cuando se alzó contra el gobierno conservador de Manuel Arce, en ese entonces presidente de la Federación, quien había traicionado a los liberales al disolver el Congreso y apoyar una agenda autoritaria. Morazán, entonces un joven general, encabezó una revuelta desde El Salvador, con apenas un puñado de tropas, pero lo que parecía una campaña imposible se convirtió en una hazaña militar. En 1829, después de una serie de victorias estratégicas, logró entrar triunfante en Guatemala y derrocar al régimen de Arce. Este fue su momento de ascenso definitivo. A partir de ese instante, su figura se consolidó como símbolo del liberalismo centroamericano. Era joven, carismático y con una visión clara: reformar la región, combatir los privilegios del clero y las élites conservadoras, además de construir una república laica y moderna. Pero sus enemigos también comenzaban a tomar nota. La lucha apenas comenzaba. Tras su victoria sobre Manuel Arce y su entrada triunfal en Guatemala en 1829, Francisco Morazán asumió el mando político y militar de la Federación Centroamericana. Su objetivo era claro: consolidar el proyecto liberal que transformara profundamente la región. Inspirado en los ideales de la Ilustración, Morazán impulsó una serie de reformas ambiciosas. Abogaba por la educación pública, la libertad de prensa, la igualdad ante la ley y la abolición del diezmo obligatorio a favor del clero. Para Morazán, el
progreso solo era posible si se rompían los lazos que ataban a Centroamérica al pasado colonial. Durante su presidencia federal, entre 1830 y 1834, promovió leyes que protegían los derechos individuales y limitaban el poder de las élites conservadoras. En Guatemala, por ejemplo, expulsó a las órdenes religiosas que se oponían al nuevo orden y nacionalizó algunos de sus bienes. Reformó el sistema judicial y trató de crear una administración eficiente y centralizada, pero sus reformas encontraron una feroz resistencia. En todos los rincones de la federación, los sectores conservadores, especialmente el alto clero, los grandes terratenientes y las oligarquías locales, se sintieron amenazados. Para muchos, Morazán no era un reformador, sino un enemigo del orden y de Dios. A pesar de ello, su visión era profundamente federalista. Morazán creía que Centroamérica debía permanecer unida, no por la fuerza, sino por la convicción de que juntos podían prosperar más que divididos. Su sueño era una federación fuerte, libre y progresista, pero el sueño estaba rodeado de enemigos. Las tensiones entre los estados, las luchas de poder internas y el rechazo popular en algunas regiones comenzarían pronto a desgarrar su proyecto desde dentro. El proyecto federal que Francisco Morazán tanto defendió comenzó a resquebrajarse apenas unos años después de su consolidación. Las tensiones entre los ideales liberales que Morazán promovía y las realidades conservadoras de muchos sectores de la sociedad eran demasiado profundas. Los levantamientos contra el gobierno federal se multiplicaron. A esto se sumaban crisis económicas, rivalidades regionales y una ciudadanía que, en su mayoría, no entendía ni compartía las reformas impulsadas desde el gobierno central. La figura que encarnó la resistencia conservadora fue Rafael Carrera, en Guatemala. De origen humilde y con un fuerte arraigo popular, Carrera lideró una rebelión campesina que no solo logró expulsar a los liberales del poder, sino que también desató una ola de restauración conservadora en toda la región. En 1838, Nicaragua fue el primer estado que se separó formalmente de la República Federal de Centroamérica. Poco a poco, los demás estados siguieron el mismo camino. Morazán luchó desesperadamente por salvar la unión. Intentó frenar la disolución desde las armas y desde la política, pero todo fue en vano. El respaldo popular era cada vez menor, sus enemigos más numerosos y sus aliados más escasos. En 1840, tras la derrota en Guatemala frente a las fuerzas de Rafael Carrera, Morazán fue capturado y obligado a abandonar el país. La Federación Centroamericana estaba oficialmente muerta. Tras la caída definitiva de la Federación en 1840, Francisco Morazán se exilió, primero en Panamá y luego en Perú. Aún cargaba con el peso de haber perdido su sueño unionista, pero no estaba dispuesto a rendirse. Desde el extranjero, siguió observando con atención la situación centroamericana, convencido de que aún podía restaurar la unión. Durante su exilio, Morazán fue testigo del ascenso definitivo de los caudillos conservadores, especialmente Rafael Carrera, cuya figura ya dominaba Guatemala con puño de hierro. Pero Morazán no se resignaba a convertirse en una nota al pie de la historia. En 1842, tras recibir una invitación de liberales costarricenses que buscaban derrocar al presidente Braulio Carrillo, Morazán desembarcó en Punta Arenas con un pequeño grupo de seguidores. El golpe fue exitoso. Carrillo fue derrocado y Morazán asumió el liderazgo del país con la esperanza de convertir Costa Rica en el primer paso para reconstruir la Unión Centroamericana desde el sur. Pero la realidad pronto lo alcanzó. A pesar de sus esfuerzos por implementar reformas liberales, su gobierno generó fuertes resistencias. Muchos en Costa Rica no querían involucrarse en otro proyecto de unión regional que ya había fracasado estrepitosamente. La población temía verse arrastrada en nuevas guerras y sus enemigos aprovecharon el clima de incertidumbre para conspirar. En septiembre de 1842, apenas unos meses después de su llegada, fue traicionado, capturado y sentenciado a muerte por un consejo de guerra. Exactamente el 15 de septiembre, el mismo día en que se celebraba la independencia de Centroamérica, Francisco Morazán fue fusilado en San José, Costa Rica. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron
fueron una reafirmación de su causa. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud que es la llamada a dar la vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Con su muerte también moría definitivamente el sueño de una Centroamérica unida bajo los ideales liberales, pero su figura quedaría sembrada en la memoria colectiva como un símbolo de lucha, visión y sacrificio. Francisco Morazán es sin duda una de las figuras más emblemáticas y controvertidas de Centroamérica. Su legado como defensor de la unidad centroamericana y promotor de los ideales liberales es reconocido ampliamente, pero también genera debate, admirado por quienes vieron en él un símbolo de progreso y criticado por quienes lo consideraron un autócrata que usó la fuerza para imponer sus ideas, pero también con discusiones sobre si su legado fue realmente positivo o si sus métodos autoritarios mancharon su causa. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.